A ver, la historia de la que te voy a hablar hoy no nace ni en un garaje de emprendedores, ni en un laboratorio de Silicon Valley, nace aquí. A ver, no en la cara de este tío, retrocedamos un poquito más, quita zoom, quita... Ahí está, en el ejército de los Estados Unidos. Y es que en 2004, la Agencia de Investigación en Defensa estadounidense, o más conocida como DARPA, ofrecía $1 millón a quien consiguiese recorrer por el desierto 142 millas con un vehículo sin conductor. ¿Y qué ocurrió? Pues que todos fracasaron. El que mejor lo hizo recorrió tan solo 7,4 millas. Pero amigos, esto es Estados Unidos. Aquí no hay rendición, es la cuna del capitalismo. ¿Y qué mejor motivación en Estados Unidos que decir, oye, doblemos el precio, pasemos de 1 millón a 2 millones para la carrera del año siguiente, de 2005. Y como ves, no hay nada más estimulante que unos billetes del tío Sam, y eso hizo que 5 vehículos completasen la carrera. Y el equipo que ganó la carrera fue un equipo de la Universidad de Stanford, liderado por el tío que veis encima de este coche tan chulo, Sebastian Thurn, que modificó un Volkswagen Touareg al que llamaron Stanley. Y sí, eso que ves en el techo no son misiles, de hecho son 5 telémetros láser de la empresa alemana SICK. En el paper donde detalla cómo hicieron este vehículo, explica punto por punto cómo utilizaban esos 5 láseres para poder apuntar a las direcciones en las que se movía el vehículo, incluso cambiando ciertos ángulos. Esto les permitía saber lo que el vehículo tenía a una distancia de 25 metros, ya que el láser lo que permite es enviar una señal, recibirla y así medir lo que el vehículo se va encontrando por el camino y los diferentes obstáculos. Y esto, amigos, es lo que se conoce como la tecnología LiDAR, que va a ser muy importante para todo este vídeo. ¿Y sabéis quién estaba de incógnito en esa carrera, viéndolo todo? Pues era este tío, pero no así, sino con una gorra y unas gafas. ¿Y quién es? Larry Page, el cofundador de Google. A Larry se le iluminaron los ojos, veía el dinero detrás de todo esto para sus tecnologías en Google. Y es por eso que decidió fichar a Sebastian. Pero no solo por lo que vio en la carrera, sino también por el proyecto en paralelo que Sebastian estaba desarrollando en la Universidad de Stanford, el proyecto ViewTool. Larry Page vio en Sebastian la posibilidad de resolver 2 grandes ambiciones dentro de Google. La primera, llevar la tecnología de mapeo al mundo real, lo que hoy conocemos como el Google Street View. Y la segunda, desarrollar el transporte del futuro, el coche autónomo. En 2009, Sebastian fundó dentro de Google el proyecto Chauffeur, que en francés viene a ser chofer. Y en 2016 el proyecto deja de ser una investigación científica para convertirse en una empresa independiente bajo el paraguas de Alphabet. Esa empresa adoptó el nombre de Waymo por su eslogan A New Way Forward in Mobility. Hoy Waymo cuenta ya casi con 4.000 vehículos autónomos en Estados Unidos como este. Seguramente has podido ver vídeos de gente en San Francisco u otras ciudades cogiendo un Waymo y viendo cómo literalmente el coche conduce solo. Lo pides a través de la app de Waymo o de la app de Uber, donde en algunas ciudades funcionan con Uber también, y el coche llega, te recoge, le das a un botón para iniciar el viaje, el coche conduce solo y luego te deja. Y es que hablando de los números, Waymo ya completa 500.000 de viajes semanales de pago. Ha multiplicado la cantidad de viajes de pago por 10 en tan solo 2 años. Así que aquí se les han encendido los ojos con billetes a los inversores. Y adivinad en cuánto está valorada ahora mismo Waymo. Redoble de tambor, pues nada más y nada menos que 126.000 millones de dólares a febrero de 2026, que es cuando hicieron su última ronda de financiación y esa fue la valoración asignada. Puede haber subido desde febrero, puede haber bajado, pero esa es la última valoración que conocemos. Y eso la sitúa a una valoración muy cercana a la de Uber. Pero claro, hemos dicho que Waymo hace 500.000 de viajes por semana de pago, mientras que Uber completa más de 300 millones de viajes por semana de pago. Y ahora mismo valen casi lo mismo. ¿Cuál es el crecimiento, la mejora en márgenes, el futuro que está estimando el inversor de Waymo para más o menos poner la misma valoración que un gigante como es hoy en día Uber? Así que amigos, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Cómo está la carrera por el vehículo autónomo? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Waymo, el robotaxi, ahora el nuevo Zoox de Amazon. También si Waymo realmente puede reemplazar por completo a Uber, ya que ahora Waymo está terminando para 2028 2 contratos que tenía en Austin y Atlanta con Uber y planea integrar directamente todo a través de su propia app. ¿Pueden realmente Waymo y otros operadores
conseguir escalar rápido sin necesidad de Uber? ¿Qué pasa también con los mercados internacionales? ¿Qué pasa y qué está pasando en China también, donde tenemos otros competidores que están logrando grandes avances? Y sobre todo, ¿en qué posición deja todo esto a Uber? Porque recordar, hay dos cosas que el cliente valora, no solo una, sino dos: el precio, pero también la disponibilidad, la oferta. Y todo eso es lo que vamos a hablar en este vídeo, y un tema de especial relevancia, que es el coste por milla. Si te gusta, por favor, no olvides apoyar el vídeo, suscribirte y ahora sí, vamos a ver. Fijémonos en esta diapositiva tan importante que compartió el equipo de Uber sobre el alcance del vehículo autónomo, lo que podría desbloquear de nueva demanda en el futuro. Y es que fijaros que ellos mismos cuantifican que puede ser una oportunidad de más de 1 trillón estadounidense de dólares, 1 billón europeo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el coste de tener tu coche propio, principalmente para ir a trabajar, para tu día a día, sobre todo en Estados Unidos, está por debajo del dólar la milla, más exactamente entre 70 centavos y $1 la milla. Ahora bien, reemplazar el coche por ir todo el día en Uber, pues hombre, puede ser más cómodo, pero quizás no es lo más económico, ya que ahora mismo un UberX cuesta alrededor de entre 2,4 a casi $4 la milla. Pero ¿qué ocurre cuando los costes por milla empiezan a reducirse? ¿Qué pasa si eliminas el conductor? Y entonces el coste por milla puede caer. Luego hablaremos de una cosa importante, porque aunque se elimine el conductor en los robotaxis, en los vehículos autónomos, nacen otros costes. Costes de mantenimiento, de la flota, de distintas otras historias y además el coche del vehículo, que es mucho más caro. Pero yendo a la idea central, si el coste por milla consigue reducirse por debajo del dólar, la gente empezará a tomar la decisión económica de reemplazar sus coches personales por ir al trabajo en un vehículo autónomo. Eso es lo que la industria está apostando en el futuro, que todo ese nuevo mercado se desbloquee. De hecho, por eso Goldman Sachs estima un crecimiento tan elevado para 2035 en los robotaxis. Ahora bien, aquí nacen dos preguntas que seguro que estás haciendo. La primera, ¿qué hace falta para que el coste por milla baje por debajo del dólar? Y la segunda, ¿hay suficiente oferta para abastecer toda esta nueva demanda que podría desbloquearse? Porque serían muchos coches circulando al mismo tiempo. Esto ha ido poniendo muy nerviosos a los inversores de Uber. De hecho, lo podemos ver con simples datos. Fijaros en este gráfico. Nos muestra cómo las preguntas sobre el vehículo autónomo se han disparado en las conferencias de resultados de Uber en los últimos trimestres. Y es que los inversores quieren saber que si el futuro es el vehículo autónomo, si realmente Uber como agregador tiene algún tipo de valor, porque ahora mismo vemos como Waymo se lo está, por así decirlo, montando un poco por su cuenta. Terminó el contrato de Phoenix y ahora en 2028 no quiere renovar el contrato de Atlanta ni de Austin. Fijaros, de hecho, que pese a esos miedos, los últimos resultados de Uber fueron fantásticos. Si miramos, por ejemplo, los bookings, el volumen total que recolecta Uber en los distintos segmentos, vemos, por ejemplo, que en movilidad crecieron un 22% anual, en delivery, en reparto, crecieron un 26% y en transporte, que es una pequeña parte del negocio de Uber, por lo cual no le vamos a dar tanta importancia aquí, creció un 25% anual. Y así está creciendo también el beneficio operativo en estos segmentos, al 28% anual en movilidad en Uber, al 38% en reparto y al 8% en transporte de mercancías. Pero al mercado le asusta cómo Waymo está empezando a trabajar por su cuenta y cómo cada vez hay más problemas y conflictos legales entre Waymo y Uber, porque mucho de lo que hacen estas compañías es lobby, ya que tienen un montón de regulación por estados, por ciudades, para conseguir desbloquear todo el crecimiento del vehículo autónomo. Y claro, cada empresa presiona lo que le interesa, y eso hace que empiece a haber más conflictos legales entre estas compañías. Además, Waymo ha sacado su propia membresía, Waymo Premier, que rondaba alrededor de unos $29,99 por mes. El año pasado, además, Waymo empezó a ganar más cuota de mercado contra Uber y Lyft, llegando hasta un 25%, ojo, en las zonas únicamente en las que Waymo opera, y por tanto se puede comparar contra Uber y Lyft en esas zonas. Fijaros, de hecho, que se marcan las expansiones de enero y noviembre de 2025, y es que cuando Waymo expande una nueva zona en la que empieza a dar servicio, es normal que su cuota de mercado caiga, porque empieza a competir con una cuota
que ya está establecida tanto de Uber como de Lyft. Eso ha permitido que en los últimos meses, a medida que Waymo ha ido entrando en más zonas, pues obviamente su cuota de mercado vuelva a ajustar a la baja. De hecho, este mismo gráfico lo compartió el director financiero de Uber a través de X, que fue lo que respondió una persona que estaba más o menos criticando un poco lo último que se había comentado en la llamada de inversores. Ahora bien, ¿cuáles son las dos variables importantes para el cliente? Porque no solo es el precio, sino también es la disponibilidad. Y os pongo un ejemplo. Imaginar que salís de noche a las 6 de la mañana después de daros vuestra fiesta padre, beber un montón de agüita de coco, salís a la calle y decís, oye, tengo que pedir un Uber. ¿Os vais a poner a decidir cuál es más barato? ¿Vais a entrar en distintas apps, Lyft, Uber, Waymo, y ver, oye, cuál es el más barato de los tres para pedirlo? ¿O vais a valorar también por tiempo de espera? Imaginad que tenéis que pedir ese vehículo y Uber tarda 3 minutos y un Waymo os tarda 15. ¿Cuál sería vuestra elección? Pues obviamente esto depende de las circunstancias y de cada momento de cada uno, pero hay dos cosas importantes, dos variables que hay que tener en cuenta, que son el precio y la disponibilidad. Fijaros, en un informe que he leído y que publicó Oviright y que contiene información desde finales de 2025 hasta principios de 2026, medían los tiempos de espera medios en las ciudades que Waymo opera, y eran de 5,74 minutos para Waymo, 5,14 minutos para Lyft y 3,15 minutos para Uber. Eso es porque obviamente Waymo no tiene una flota enorme. Hemos hablado de casi unos 4.000 vehículos para finalizar este año 2026. Pero claro, para conseguir que todas esas personas tengan un tiempo de espera reducido, tienes que incrementar drásticamente la flota. Y eso es muchísimo gasto de capital en vehículos, en almacenes de mantenimiento, en un montón de cosas. Enseguida abordaremos ese punto. Pero antes, uno de los gráficos interesantes sobre este tema y algo que Bill Ackman ha dicho que era muy interesante, porque una persona en X ha cogido este gráfico, lo ha explicado y Bill Ackman ha dicho que es un análisis muy interesante que, como sabéis, tiene posición en Uber, en la empresa. Y es que fijémonos un segundo en esta diapositiva que elaboró Uber, donde nos muestra la demanda de viajes totales en Austin en la zona operativa de vehículos autónomos. Y nos muestra tres cosas. Como veis, la demanda varía bastante a lo largo de la semana. Los viernes y sábados suelen tener una mayor demanda que, por ejemplo, el lunes. De hecho, ellos mismos dicen que un lunes típico es tan solo un 45% de demanda que, por ejemplo, un sábado. Y es que fijaros que la demanda cae muchísimo en las últimas horas del día, de madrugada, por la noche. Y como veis, tan solo representan un 5% de la demanda que hay en los picos. Es decir, la demanda es muy variable. Y claro, en Uber esto se adapta bastante bien porque los trabajadores ya saben cuándo hay una mayor demanda y por lo tanto deciden trabajar más esos días o hay más trabajadores que dan servicio esos días. Se va ajustando. Sin embargo, cuando tú tienes una flota de vehículos autónomos, tienes que decidir cuánta cantidad de flota hago. ¿Hago una flota que cubra toda la demanda en los picos o hago una flota que cubra la mitad o que solo cubra la demanda en los días entre semana? Tienes que decidir un número, porque si por ejemplo decides cubrir toda la demanda en los picos para llevarte toda esa demanda de los fines de semana, el resto de la semana esa flota la vas a tener inutilizada y le vas a perder dinero. Y si en cambio haces una flota más pequeña, no podrás capturar esos picos de demanda. Por eso Uber dice, ojo, cuidado, el futuro quizás no está solo en el vehículo autónomo, sino en combinar una flota de vehículos autónomos que cubran un nivel medio de demanda, más o menos estable, y el resto de la demanda combinarlo con Ubers tradicionales, aportarlo con conductores que cubran esa necesidad. Y ahí está la clave, el gasto, porque si quieres ser un operador vertical y quieres reemplazar a Uber, lo que necesitas, si quieres ofrecer tu flota y cubrir toda esa demanda, es tener una flota muy grande, muchísimos vehículos. Así que hablemos del vehículo. Si habéis visto los vídeos de Waymo, habréis visto que el coche que utilizan es un Jaguar y bien, el coche no es lo caro del vehículo. Todos esos componentes que lleva el coche son lo que realmente hace que el coste incremente. Según los analistas, el modelo que utilizaban con Jaguar costaba alrededor de entre 150 y 180 mil dólares una vez equipado con todos estos componentes. Pero aquí un punto a favor de Waymo es que el coste de estos componentes está bajando drásticamente. De hecho, Goldman Sachs prevé que el coste de un robotaxi completo se reduzca a tan solo 35 a 40 mil dólares para 2035. Es decir, hablamos de un coste ahora más o menos superior a los 100 mil dólares a un coste que pueda reducirse hasta los 40 mil dólares
para el año 2035. Y es que en su sexta generación de vehículos, Waymo dijo que había reducido bastante el coste. Ahora tiene 13 cámaras, 4 LiDAR y 6 radares. Pero es que dicen que ahora un LiDAR puede costar un 90% menos de lo que costaba antes. De hecho, este era uno de los principales debates con el robotaxi de Tesla. Si bien sabéis que Tesla está en la carrera también del robotaxi y ya está operando una flota, aunque muy reducida, sin conductores en algunas ciudades, sí que hay que indicar que Tesla está apostando por una arquitectura distinta a la de Waymo. De hecho, ha sido un debate que han tenido en los últimos años. Y es que Tesla está principalmente basando su sistema en visión más redes neuronales más hardware propio de inferencia. Es decir, su tesis es que la conducción autónoma puede construirse con cámaras e inteligencia artificial, por ejemplo, sin necesidad de recurrir al gasto en LiDARs, a los láseres de los que habíamos hablado. Fijaros que a principios de año 2026, ARC hizo un estudio de lo que costaba el modelo de quinta generación de Waymo y lo que costaba el modelo de Tesla. Como vemos, según ARC se estimaba un 35% menos de coste. Ahora bien, según ARC, para 2030, el Waymo de sexta generación sí que va a reducir drásticamente su coste, sobre todo principalmente en depreciación, es decir, en el coste de lo que sería crear el vehículo, toda la parte del vehículo y obviamente los componentes, pero que el Cybercab bajaría un 50% su coste de producción. Así que la filosofía de Tesla ha sido ser mucho más eficientes en costes, en producción. Sin embargo, aquí empieza a haber dos caminos. Está el camino en el que Waymo dice, oye, hace falta LiDARs, hace falta mapeo, no solo nos podemos basar en cámaras y inteligencia artificial, hace falta mucho más para que la conducción autónoma sea segura y por tanto Tesla por eso está teniendo más problemas con los reguladores, está tardando más en conseguir esa conducción completamente autónoma. De hecho, en muchas ciudades, si pedís un robotaxi, hay una persona sentada dentro del robotaxi, de hecho en el copiloto, porque todavía tienen que conducir más millas estos robotaxis para poder ir consiguiendo esos permisos para ir completamente solos. De hecho, en la última llamada a inversores, Musk reiteró que Tesla está equilibrando el ritmo de expansión con la seguridad. Dijo, queremos crecer lo más rápido posible con los robotaxis sin perjudicar a nadie. Es decir, Tesla tiene una estrategia más ganadora en la parte económica, en la parte de costes y en la parte de producción, porque tiene la capacidad para dar producción a tantos robotaxis al mismo tiempo. Pero Waymo está optando por la parte de la seguridad, del regulador, de conseguir realmente un vehículo autónomo que sea completamente seguro y bien equipado con LiDARs, radares, mapeado, etc. Pero claro, a medida que Waymo va reduciendo el precio de los componentes, pues se va poniendo más atractiva dentro de esa carrera. Lo que sí que es verdad y no podemos negar es que Tesla tiene una ventaja en la producción a escala. Es decir, Tesla puede producir a escala muchos robotaxis, pero ahora mismo, tener en cuenta el dato, tiene tan solo entre unos 20 a 30 coches circulando sin monitor, es decir, de forma completamente autónoma tras 14 meses. Ha hecho unas 2,5 millones de millas de pago en robotaxis, pero claro, de esas 2,5 millones de millas que ha hecho, tan solo 380.000 millas han sido sin el monitor que os digo, sin el monitor de seguridad que va sentado delante del vehículo. El otro coste importantísimo para los vehículos autónomos son los operarios y la gestión y mantenimiento de estos vehículos. Y es que sí, te quitas el coste del conductor, pero añades un nuevo coste, que es el coste de limpieza de esos vehículos, de tener un centro de mantenimiento, de tener operarios, distintas cosas, que claro, el vehículo de un conductor de Uber ahora mismo lo costea él mismo, se lleva un porcentaje del viaje de Uber, pero se encarga de esas tareas. Además está el coste de los operarios. Ahora mismo Goldman Sachs estima que un operario puede más o menos gestionar unos 5 a 6 vehículos autónomos. Sin embargo, consideran que eso debe bajar a un ratio de 1,26, es decir, un operario por cada 26 vehículos, para que los números empiecen a cuadrar y los márgenes se expandan. Y es que lo interesante es que en China, que enseguida os voy a hablar de los jugadores de ahí, Pony.ai ya afirma estar en un ratio de 1,20. Es decir, un operario por cada 20 vehículos. Así que mi conclusión en la parte de costes es que Waymo necesita reducir muchísimo su coste por milla. Es decir, el coste de operar esta flota de vehículos, no solo en la producción, sino también en las operaciones y mantenimiento, para que así pueda ser rentable, puedan bajar precios y puedan escalar y desbloquear toda esa nueva demanda de personas que cambien su vehículo personal por un coche autónomo, pero además también ofrecer esa disponibilidad, porque yo no voy a cambiar mi coche personal si resulta que cada vez que voy al trabajo tengo que pedir un Waymo y tarda 1 hora en llegar porque todo el mundo está pidiendo lo mismo al mismo tiempo. El problema es que a medida que se reducen esos costes,
lo que también destruyes es la escasez que justifica tu valoración. Y es que ahora mismo Waymo está tan bien valorada, por así decirlo, cotizando a más de 300 veces múltiplo EV ventas, porque tiene una ventaja competitiva y es esa flota, esos mapeos, esas ciudades en las que ya está operativa, 500.000 de viajes semanales de pago. Pero claro, hay un tema importante y es que si los componentes en el futuro se siguen reduciendo de estos vehículos, la intensidad en capital de acceder a este negocio empieza a reducirse y otros jugadores pueden entrar al mercado. El tema es que esto se vuelve como una commodity, una materia prima, y eso hace que empiezan a emerger un montón de competidores. Y esa es la mejor solución para Uber, que como agregador haya muchísimos competidores que entren al mercado. Y fijaros que resulta paradójico que lo que beneficia a Waymo para expandir, que es la reducción de costes, sea también un beneficio para que más jugadores se unan al mercado. Y cuantos más jugadores haya en el mercado, más Uber tiene sentido. Uber no tiene sentido en una economía, en una ciudad, en un estado donde tan solo haya un operador de vehículos autónomos que haya ganado la batalla. No tiene sentido, porque ahí sí que puede ser reemplazado por la app directamente de Waymo o por la app de Tesla. Donde tiene sentido es convivir en una ciudad donde haya muchos operadores compitiendo por la demanda. Y que Uber, que tiene la infraestructura de la mejor app y tiene todos los datos recopilados de años y años y años de vehículos circulando y sabe dónde está la oferta, dónde está la demanda y tiene todos los datos, poder ofrecerle a estos agregadores ese servicio a cambio de una comisión. Esa comisión, ¿cuál va a ser? Ahí está la duda de todo el mercado, gente. No es que Uber vaya a desaparecer, no es que Uber no vaya a tener sentido en el futuro, sí que lo va a tener como agregador. El problema es cuál va a ser tu take rate, cuál va a ser la comisión que le cobre Uber a estos vehículos autónomos por cada viaje. Eso es lo más complicado de estimar. Ahora mismo Uber tiene un take rate, que sería lo que se lleva de los viajes, de alrededor del 30%. Sí que es verdad que ha bajado al 25% ahora estos últimos trimestres debido a que ha habido un ajuste contable, como se explicaba en el análisis de los resultados que hice de Uber el otro día. Pero más o menos el take rate está ahí, digamos en el 30%. Para que Uber mantenga su negocio de movilidad exactamente igual, lo que tiene que hacer es mantener esa comisión o ese take rate que le cobra a los vehículos autónomos en ese rango del 30%. Lo más negativo que veo yo, y sí que tengo que comentar, es que el management no haya indicado cuál es ahora mismo el take rate, esa comisión que se llevan de los viajes de vehículos autónomos, porque como sabéis, Uber ya opera incluso con Waymo todavía en algunas ciudades y con otros operadores de vehículos autónomos y podrían indicarnos exactamente cuál es la comisión que se lleva por esos viajes autónomos, pero no lo ha hecho. Y claro, cuando tú no indicas algo, seguramente es porque la comisión sea más baja de lo que tradicionalmente te llevas por este servicio conducido por una persona normal, por un conductor. Entonces, ¿por qué no informar de cuál es tu take rate en el vehículo autónomo? ¿Es que es demasiado bajo? ¿Es que Uber está cobrando poco de comisión a esos operadores? Pero claro, los operadores también se lo están montando por su cuenta. Si les cobrasen poco, ¿por qué montárselo por su cuenta? Es algo que me tiene, una variable que me tiene un poco descolocado y que espero que en los próximos trimestres algo que sería positivo es que Uber informe de cuál es ese take rate, esa comisión que se está llevando de los operadores de vehículos autónomos, para ver si puede reemplazar esa comisión a la que ya hay del vehículo tradicional. Recordar, de hecho, que Uber vendió su división de vehículo autónomo en 2020 porque desarrollar el vehículo autónomo le estaba costando muchísimo dinero. Es por ello que la estrategia de Uber se ha basado en invertir en otros jugadores, en la mayoría de jugadores del vehículo autónomo, para decir, oye, no quiero que haya un solo ganador, quiero que haya múltiples ganadores y cuantos más ganadores haya, más me beneficio yo como agregador. Así que Uber, ¿qué es lo que ha hecho? Pues anunciar un acuerdo de 10.000 millones de dólares para inversión en vehículos autónomos. Estos 10.000 millones se van a destinar a dos cosas. Una, inversión en equity de estos jugadores que está apostando Uber, que pueden ganar la carrera del vehículo autónomo, y además solo desplegará el capital a medida que se van consiguiendo ciertos hitos tecnológicos, es decir, a medida que estas empresas vayan demostrando que están consiguiendo sus objetivos. Y el segundo es para una flota, es decir, para tener una red, una flota de 120.000 vehículos autónomos. Algunos acuerdos son, por ejemplo, con Stellantis, de 5.000 vehículos L4, que serían los conducidos totalmente autónomos, Lucid más Nuro, también hay acuerdo con Momenta, también con BYD, también con Baidu para Oriente Medio y Europa. Y es que una de las cosas de las que voy a hablar a continuación es cómo también Uber está llegando a acuerdos con jugadores de China, sobre todo para la expansión en otros mercados.
que son los mercados internacionales. Oriente Medio, otros países donde obviamente no solo son Estados Unidos o China, sino que es, oye, también hay que ver quién se lleva el pastel del resto del mundo. Por el momento en Estados Unidos, por otro lado, un competidor, que es el de Amazon, Zoox, ya ha logrado empezar a cobrar por sus viajes. Y es que como es un vehículo nuevo que han realizado completamente desde cero, fijaros que no tiene ni pedales ni tiene volante, la regulación no permitía dar la licencia para vehículo autónomo a este tipo de vehículos, pero ya han conseguido la aprobación y ahora mismo, si bien el vehículo de Zoox de Amazon había empezado haciendo unas rutas predeterminadas donde incluso las daba gratuitas en Las Vegas, tú podías elegir en un punto y te llevaba a otro punto de Las Vegas, estaba limitado, ¿vale? Podías elegir unos cuantos puntos y te llevaba. Así la gente lo probaba y podían dar ese servicio para ver qué tal funcionaba. De hecho, no voy a meterme mucho aquí a contaros cómo está funcionando porque hay un vídeo buenísimo que os dejo por aquí arriba de Luisito Comunica, donde en Las Vegas directamente se sube en uno, lo prueba, lo enseña y sí que veo que es un vehículo que sí que pueda ser capaz de recorrer ciertas rutas específicas de forma muy barata y ahí competir en ciertas ciudades donde haya demanda. Pero sobre todo lo que me está gustando de Zoox es cómo pueden integrarlo Amazon en la parte de transporte de mercancías. Porque claro, han creado un nuevo vehículo que justamente les permita realizar eso, no solo llevar personas, sino utilizar también el mismo vehículo para poder adaptarlo al reparto de mercancías, al reparto de los pedidos de Amazon. Imaginar un Zoox que literalmente reparte puerta a puerta de distintos edificios, te espera 5 minutos en la puerta y te dice tu paquete está de aquí, baja y recógelo. Pues eso es lo que posiblemente en el futuro Amazon empiece a integrar con Zoox e incluso le veo más interés en la parte de Amazon esta vía que la del transporte de personas. Le veo mucho más margen y crecimiento esta vía de reparto de paquetes constantemente con estos vehículos. Pero bueno, si queréis que hagamos un vídeo de Zoox en particular, lo podemos hacer. Pero hablemos del sitio donde muchas veces pasa desapercibida esta carrera del vehículo autónomo, pero que es donde justamente parece estar ganando, que es China. En China ahora mismo tenemos 4 jugadores muy importantes: Apollo Go de Baidu, Pony AI, WeRide y ahora XPeng. ¿Por qué os decía antes que va a ser muy importante qué jugadores se comen el resto del mundo? No solo Estados Unidos y China, sino LATAM, Oriente Medio, el resto de regiones. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque en Estados Unidos el Departamento de Defensa aprobó una regla que restringe vehículos conectados con determinados sistemas de conducción autónoma y conectividad desarrollados o suministrados por entidades que estén vinculadas a China o Rusia. Es decir, los vehículos autónomos no pueden llegar a Estados Unidos. Entonces no van a poder competir ahí. Y los vehículos estadounidenses seguramente tampoco les dejen competir en China. Por lo tanto, donde se van a tener que pelear los jugadores estadounidenses y chinos es el resto del mundo. Y para integrarte en el resto del mundo necesitas un operador que te abra mercado. Es muy difícil llegar a una ciudad que no te conoce nadie, que eres una marca a lo mejor menos conocida en esa ciudad local, y llegar y decir, oye, que nazca la demanda. Tenéis mi app, descargarla y pedirme un robotaxi. No, es mucho mejor entrar con un operador ya que esté integrado en la ciudad, que esté ahí localmente, que conozca los hábitos de la gente, que pueda listarte en su propia plataforma. Es por eso, de hecho, que Pony AI acaba de firmar un acuerdo con Uber para desplegar 2.000 robotaxis en conjunto en Europa. O Wave también ha firmado con Uber para empezar la conducción autónoma en Londres. ¿Por qué? Porque se apalancan en su estructura como agregador, en toda la base de datos que tiene Uber. Por lo menos al inicio, porque luego podríamos discutir si en el futuro pues estas empresas van a decidir, oye, mira, ya tengo la demanda, ya me conoce todo el mundo, ahora me monto mi app y que todo el mundo pida por mi app. Puede ser, pero por lo menos hasta que toda esta integración se haga, Uber a nivel internacional me preocupa menos que en Estados Unidos. Creo que realmente donde se está valorando poco la capacidad de Uber es como agregador a nivel internacional, donde van a tener que competir chinas y estadounidenses. Y ahí es donde el cliente decide, por precio y por disponibilidad. Pero necesita un agregador que le diga cuál es ese mejor precio y cuál es esa mejor disponibilidad. El equipo de Goldman Sachs especializado en China prevé que el mercado nacional de robotaxis crezca de 54 millones a 47.000 millones en 2035. ¿Cómo está la situación? Fijaros, Apollo Go hizo 3,2 millones de viajes en el primer trimestre de 2026 completamente autónomos. Ha incrementado un 120% interanual y en marzo llegó a superar los 350.000 viajes semanales. Es decir, se va acercando un poco a los números de Waymo. Pony AI tiene ya 1.446 robotaxis en marzo de 2026,
frente a los 300 que tenía un año antes, y pretende superar los 3.000 durante 2026. Y WeRide tiene ya más de 1.800 robotaxis y pretende cerrar 2026 con 2.600, dentro de una flota total de unos 5.000 vehículos. Pero lo que me llama la atención no es tanto ni el crecimiento de estas empresas, ni el crecimiento que puede tener el mercado en China. Lo que me llama la atención es la rentabilidad por unidad. Y creo que ahí China sí que está ganando. Si bien en otras cosas podría todavía quedar tiempo para demostrar, contra Estados Unidos o Waymo, es que en China puede llegar antes a ser rentable que en Estados Unidos. Y es que fijaros, la producción de vehículos ahí es mucho más barata. Hablamos de que ahora mismo los vehículos que están produciendo se sitúan alrededor de los $30.000 el vehículo autónomo, lo cual, visto en perspectiva con los números que os había dado de Waymo, es muchísimo más barato. Goldman, de hecho, compartió esta gráfica donde nos pone ciudades Tier 1, que serían las principales, Tier 2 y otras ciudades. Fijaros que en las ciudades principales, que son principalmente Beijing, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou, Goldman espera que el robotaxi llegue aproximadamente al break-even bruto por vehículo ya en 2026. Fijaros que la curva de color azul clarito es el ingreso por vehículo y en color azul oscuro es el coste por vehículo. Ya para 2026 estima Goldman que empiecen a generar dinero estos vehículos autónomos, que los ingresos brutos superen los costes brutos. Pero la mayor diferencia de todas no es solo esa, es también demográfica. Un estudio medía que los taxistas y conductores de servicios de transporte compartido, el 31% son mayores de 46 años y no parece haber un reemplazo generacional en el que la gente joven esté reemplazando a los mayores en estos trabajos. No. Así que los robotaxis están cubriendo un vacío, un reemplazo completo cuando toda esa gente se jubile. En Estados Unidos la historia es distinta. La gente es más joven, la gente que está en este mercado, la oferta de este mercado. Por lo tanto, no van a ver con tan buenos ojos que los robotaxis les quiten el trabajo. Van a sindicarse mucho más, va a haber muchísima más lucha por parte de los sindicatos y va a ser más difícil a nivel de leyes o de votos cambiar las cosas que lo que está siendo en China, que es directamente una decisión que incluso va instaurada en el propio gobierno chino de reemplazar todo ese mercado a futuro cuando esta gente se jubile. Así que esto para mí va a ser un factor decisivo de aquí en adelante, sobre todo una vez entremos en los próximos años y todo esto empieza a desarrollarse mucho más. Vamos, por tanto, con las conclusiones, amigo, de toda esta industria, de lo que he aprendido, de mi opinión, sobre todo sobre Uber en estos momentos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, agradezco que dejes un buen like, te apoyo, te suscribas y me comentes qué es lo que te ha parecido y qué te parece más interesante de esta industria por si quieres que traiga más contenidos. Dicho esto, es verdad que la conducción autónoma está creciendo. Estoy bastante sorprendido por cómo están creciendo los viajes, cómo está creciendo la expansión en distintas ciudades, sobre todo por la tecnología de Waymo y lo que está consiguiendo, pero también estoy muy sorprendido de los avances que estoy viendo en los operadores de China. Lo que está creciendo esta industria y lo que puede simbolizar para dentro de unos años, sobre todo para 2035, como indica Goldman Sachs, es obviamente un cambio muy sustancial en el sector, sobre todo cuando se consiga reducir el coste por milla. Si el coste por milla se consigue reducir drásticamente, se desbloquea una nueva demanda completamente nueva, que es la de la gente que tiene que utilizar su coche de uso personal. En el futuro puede ser que no tengamos que tener coches personales y vayamos todo el rato en Ubers, Waymos o lo que sea. Pues obviamente eso habrá que verlo, pero dependerá del coste. Y no solo del coste, sino también de la oferta, de la disponibilidad. Y para dar esa disponibilidad hemos visto que es complicado, sobre todo es complicado para un solo operador, un operador de una única flota, porque requiere una alta intensidad en capital, muchísima inversión en vehículos. Sí que es verdad, a punto a favor de Waymo, es que los costes de los componentes se han reducido drásticamente en los últimos años y puede que para 2035 el coche salga muchísimo más barato que lo que cuesta ahora mismo. Todo eso requiere muchos costes y por lo tanto, mientras sea tan intensivo en capital, puede haber otros jugadores que intenten hacerlo más barato, que intenten sumarse y obviamente un solo operador es muy difícil que con una flota cubra toda la demanda que pueda haber en una ciudad grande. Es prácticamente imposible, diría yo, o me atrevo a opinar, porque tendrías que tener una flota inmensa que, como hemos visto en otros momentos de la semana, no te traería resultados, la tendrías que tener inmovilizada. Por lo tanto, ahí creo que es un factor importante el tener varios operadores. Y cuantos más operadores haya en una ciudad, más gana Uber como agregador, porque permite que el cliente decida y pueda tener todas esas disponibilidades a su mano, ya sea a través del precio
o a través de disponibilidad, de tiempos de espera. Recordad que esas son las dos variables que siempre el cliente va a exigir, un mejor precio y una mayor disponibilidad, un menor tiempo de espera. Además, Uber, una parte que me está gustando mucho es la del delivery, el reparto. Hay gente que no está dedicándole mucha atención al reparto porque están solamente centrándose en movilidad y el miedo que supone el tema de Waymo y del robotaxi en el futuro para Uber. Sin embargo, en el tema de delivery, creo que Uber tiene una ventaja competitiva brutal. Y es que, imaginad, por ejemplo, que Waymo, en las horas bajas, en las horas muertas, en vez de tener el vehículo parado, pudiese utilizarlo para repartir comida de Uber Eats. Pues sería un punto ganador. ¿Y vas a ponerte a desarrollar una nueva app para competir en ese segmento? ¿O vas a dejar que Uber, que ya tiene toda la demanda y tiene todos los locales y tiene toda la app perfectamente coordinada para ello, pueda repartir esa comida a domicilio por ti? Y luego, por último, es el dato importante sobre los mercados internacionales. Creo que para integrar esa pelea entre Estados Unidos y China y ver quién se queda con el resto de regiones, creo que Uber va a ser un jugador muy importante para integrarte directamente en una ciudad. Puedes hacerlo con operadores locales, pero obviamente Uber te da una red, te da un acceso a todo su ecosistema que es brutal para poder integrarte en una ciudad y ya empezar a tener rápidamente demanda y funcionamiento. Así que, en mi opinión, el robotaxi, el vehículo autónomo, no creo que vaya a hacer desaparecer a Uber. Entiendo los miedos, pero creo que los miedos no están en que Uber vaya a desaparecer, están en cuál es el margen que se queda Uber. Esa es la única incógnita que me tiene un poco intranquilo con la compañía. ¿Cuál es el take rate que Uber tendría en el mundo en el que se convierte en el agregador de vehículos autónomos? ¿Cuál es su comisión? ¿Cuál es la que tiene ahora? Si el management no lo ha dicho es porque a lo mejor no es tan buena como creemos, porque si fuese buena lo compartirían, no se lo guardarían para ellos mismos, mientras que cuando es mala es cuando sueles guardarte las cosas. Así que me gustaría en los próximos resultados, próximos trimestres, ver que el management comenta en algún momento cuál es esa comisión que se está llevando Uber de los viajes autónomos, para así poder modelar y poder tener certeza sobre cuáles pueden ser los márgenes en el futuro de Uber como agregador. Así que veo Uber como un agregador en un mundo en el que van a coexistir muchos jugadores, que además los costes de acceso se van a ir reduciendo porque todos estos componentes hemos visto que van cayendo de precio, lo cual hace que nuevos jugadores vayan también integrándose en esta pelea, la pelea del vehículo autónomo. Personalmente, los últimos resultados de Uber me han gustado, es por ello que he empezado a iniciar posición en la compañía, una posición por el momento pequeña, pero que iré escalando a medida que vea cómo va evolucionando todo esto. También interesante seguir Tesla, si finalmente Tesla empieza a conseguir más flota de vehículos robotaxis operando solos, sin necesidad de un técnico subido en el asiento del copiloto, y ver cómo va avanzando en esa carrera, porque en el momento en el que Tesla tenga solucionada esa parte, la parte de la seguridad, la parte de la regulación, ahí es cuando puede empezar a escalar rápidamente en la parte de producción, que es su baza más fuerte. Pero bueno, veremos y sabremos en el futuro, iré actualizando todo esto. Simplemente era un vídeo para que conozcáis la industria, sepáis cómo está funcionando y quién está liderando ahora mismo la carrera. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chao, familia.